segundo. Se me olvida taparme las orejas y con el sonido tan fuerte inconscientemente bajo la voz, y así como estoy sordo, pues pienso que no estoy hablando fuerte y así puedo ser más claro. Me da mucho gusto, cada año celebramos lo que es nuestra Pascua, la Pascua, el evento más importante y significativo de todos los cristianos, que es la entrega del Cordero, el sacrificio del Cordero, y eso es lo que nos identifica como algo que para nosotros es muy significativo, muy importante, muy trascendente, que nos sella como ese pueblo de Dios que seguimos valorando, que seguimos honrando, que reconocemos ese hecho histórico, pero también un hecho que vive en nuestro corazón cada día. Y el próximo fin de semana es un fin de semana especial, donde celebramos a través del teatro y a través de la música, una obra músico-teatral que se va a presentar. Se trabaja bastantes personas de la congregación en hacer lo mejor que pueden para que esa representación quede muy bien. Y es un tiempo para invitar, es un tiempo para animar a otras personas. Si conoces amigos, si conoces a alguna otra persona que pues podrías ser de bendición y de utilidad para su vida, invítale a que se venga, que pase un buen momento contigo. Creo que es una buena oportunidad para hablar, para mostrarles lo que es el Evangelio de Jesucristo, la vida de Jesucristo, y creemos que es un medio para poder tocar el corazón de las personas. Entonces yo les animo a que a sus amigos, a sus invitados que muchas veces vienen a visitarlos para estar aquí en la playa, tráiganlos y después se los llevan a la playa, tráiganlos, que disfruten un rato lo que es esta bendición que nos gozamos mucho entre nosotros. Muchas veces cuando la gente sabe que es algo de música, de teatro, le gusta venir, no lo ve diferente, lo ve, está más abierto. Entonces creo que es una buena oportunidad para invitar a todos los amigos, a los vecinos, a las personas que están cercanas. Bueno, pues anímenlos y vénganse con ellos, siéntense con ellos, no los dejen por allá porque se sienten como que los desamparaste. Siéntate ahí con ellos, convive con ellos, disfruta y ora por ellos para que Dios toque su corazón. Bien, el día de hoy voy a empezar un estudio. Vamos a introducirnos en cómo ser parte del reino de los cielos, cómo vivir en el reino de los cielos. Y esta manera de que Dios nos enseña y que Dios nos presenta, pues lo vamos a ir viendo a través de varias semanas para ir captando cada parte que nos enseña la palabra y que el Espíritu de Dios vaya colocando en su corazón de cada uno de ustedes esta verdad. Es una serie de principios que Dios ha establecido para que nosotros podamos disfrutar y gozar lo que es movernos en el reino de los cielos, el reino de Dios. Y esto es como una bendición muy grande para nuestro corazón. Y el primer principio que voy a tratar es el principio de la necesidad de Dios. Entonces vamos a orar, vamos a pedirle al Espíritu Santo que Él obre en nuestro corazón, que lo que Él tiene que ministrar y enseñar a nuestro corazón, Él lo ponga, que cualquier cosa que puede robarnos lo que Él quiere hacer, pues que sea quitada y que podamos nosotros recibir con un corazón abierto, porque la palabra de Dios es espíritu y es vida, y se recibe en nuestro espíritu.
y que no se interponga nuestra mente ni nuestros sentimientos, sino que podamos estar abiertos en nuestro espíritu para poder recibir lo que Dios quiere hacer en nuestra vida en estos días, en este tiempo, en este mover que Dios ha traído a Fuente de Vida, que podamos nosotros estar abiertos para recibirlo. Entonces vamos a pedírselo, pídeselo tú con tus palabras. Tú dile de cuál es la lucha que siempre te saca de lo que Dios te está mostrando o de lo que Dios te está hablando. Pues que Dios te ministre para que puedas ser libre. Y clama al Espíritu de Dios y Él va a empezar a romper todos esos esquemas. Padre, te doy gracias porque tú has venido a esta congregación para transformarla, para cambiar su corazón, para sanar su corazón, para liberarnos, Señor, de las ataduras que a través de los años han venido a ser heridas y han venido a producir dolor y separación. Y tú has venido para sanarnos, para libertarnos, para transformarnos y para que nos podamos gozar y deleitar en tu presencia y disfrutar del poder de tu Espíritu, sellando tu palabra en nuestro corazón y cambiando nuestro ser. Te doy gracias, Padre, porque sabemos que es el deseo tuyo que nosotros seamos completamente transformados a la imagen de Jesucristo, tu Hijo, y tú eres el hacedor de nuestro corazón, el que puede ir quitando y moldeando lo que necesitamos cada uno. Unos en unas áreas, otros en otras áreas, pero todos tenemos necesidad de ti. Sé tú, Señor, el que transformes y llenes nuestro corazón. Llena este lugar, Espíritu Santo, con tu bendita presencia. Quita todo lo que está estorbando. Quita todo lo que está impidiendo y todo lo que se opone a que tu nombre sea establecido y sellado en nuestro corazón. Quítalo, Señor. Y llena, Señor, este lugar con tu bendita presencia. Espíritu Santo, muévete con toda libertad, porque este lugar es tuyo, esta congregación te pertenece y nosotros lo reconocemos y a ti te damos la gloria y la honra en el nombre de Jesús, Padre. Amén. Amén. Quisiera irme al principio de cuando Dios forma al hombre y lo coloca en un lugar muy especial, donde la voz de Dios, la dirección de Dios, la voluntad de Dios se establece en ese lugar. Y el hombre en ese lugar es donde está recibiendo el reino de los cielos, está unido con el reino de la tierra. Y ese lugar donde se unen el reino de los cielos con el reino de la tierra, Dios le llamó el Edén. Dios había establecido y había puesto en el corazón del hombre su mismo sentir, su misma imagen. Y Dios lo había colocado ahí para que el hombre viviera, se moviera y actuara conforme a lo que era Dios en él. Esa imagen de Dios, porque Dios es espíritu, la tenía el hombre en ese lugar. Tenía la vida, porque tenía el árbol de vida, para que pudiera comer y pudiera disfrutar de esa bendición todos los días que el hombre viviera. Pero también tenía esa libre albedrío. No era a fuerza que el hombre iba a hacer las cosas. Era parte del hombre. Era el ser del hombre el moverse en la voluntad de Dios. No lo hacía, las cosas que hacía, no las hacía porque tenía que hacerlas y porque era algo externo a él, la voz de Dios, o que la voz de Dios no encajaba en algunas cosas o en algunas ideas o en algún sentir del hombre. Eso no ocurría. Tenía esa imagen de Dios en su corazón, por lo tanto la voz de Dios y lo que Dios hablaba, él se movía con toda libertad, se movía en ese sentir de que era lo mejor que había, así lo creía, así actuaba y el hombre era parte de él. La voz de Dios no era algo externo. Lo que Dios le pedía no era algo impositivo, sino que
se estaba moviendo y estaba actuando de acuerdo a lo que ya estaba en su corazón, a lo que el hombre tenía en su corazón de parte de Dios. Y por lo tanto no era como una carga, no era como un mandato, no era como una exigencia, no era algo pesado fuera de él, porque estaba siendo parte de su corazón, era parte de su identidad, esa presencia, esa voz, y tenía esa libertad para poderse mover y expresarlo. Pero también había, y Dios se lo dice al hombre, también he puesto en medio de este huerto donde mi presencia se mueve, donde mi voluntad se establece, donde es mi reino, y tú estás aquí en la tierra para que gobiernes aquí en la tierra, pero conforme a mi espíritu, a lo que yo soy, a lo que yo he establecido para contigo. Y pone un árbol, que es el árbol que todos sabemos, el del conocimiento del bien y del mal. Y uno dice, bueno, ¿qué tiene de malo que haya un árbol de conocer lo bueno y lo malo? Y Dios le dice que el problema es que cuando él coma de ese árbol, le va a causar la muerte, la separación de Dios. Esa fractura donde va a perder la identidad que tenía, va a perder la esencia que tenía, va a perder el mover que tenía, que era lo que lo impulsaba a hacer las cosas, lo va a perder. ¿Y cómo lo pierde el hombre? Uno dice, pues está diciéndole que es algo que ahora el hombre va a saber entre lo que es bueno y lo que es malo. Le dice, tú lo vas a perder porque ya no va a ser mi moral, ya no va a ser mi verdad, ya no va a ser mis fundamentos, la esencia de la toma de decisiones tuyas. Sino el problema es que cuando tú tomas de ese árbol, tú te estás separando de mí. Y por lo tanto ahora tú vas a decidir lo que es correcto o bueno o malo. Tú vas a establecer tu propia moral de las cosas, tus propios valores, tus propias estructuras. Ya no va a ser mi esencia la que va a estar en ti, sino va a ser una mezcla de todo lo que está a tu alrededor, de todas las cosas que no tienen vida, pero que te rodean, las personas que no producen vida, pero que interactúas con ellas, y poco a poco vas a ir perdiendo esa vida que puse dentro de ti y vas a morir espiritualmente. El hombre no entendió lo que Dios le estaba diciendo. Dios estaba poniendo muy claro que la vida está cuando la tenemos dentro de nosotros y nos movemos de acuerdo a lo que Dios ha puesto dentro de nosotros. Que la muerte es cuando nosotros nos separamos de la esencia que nos da vida, que es Dios. Y que ahora nosotros con nuestra buena voluntad y con nuestros buenos deseos, pero no es la palabra de Dios, no es la esencia de Dios. Ya no nos dirige el Espíritu de Dios. Ya nos va a dirigir a nuestro espíritu otro espíritu. Y quien le está ofreciendo esto es Satanás. Y Satanás está ahora muy interesado en que el hombre tome de ese fruto, coma de ese fruto. Dice, van a ser abiertos tus ojos y vas a poder ver muchas cosas que antes no veías. Claro, cuando uno toma algo que rompe los esquemas con los que antes dirigía nuestra vida, empieza a ver el hombre de manera diferente las cosas que le rodean. Empieza a percibirlas y a sentirlas de una manera completamente diferente, todas esas cosas. Y empieza a entrar en una crisis, en una lucha, porque ya no coinciden y ahora ya las cosas de Dios ya las siente como una obligación, porque no se da cuenta que sacó a Dios, que ya no está Dios en su corazón. Y como ya no está Dios en su corazón, ahora siente como una obligación, siente como algo, un pesar, siente como algo que tiene que hacer. Y por lo tanto, esa nueva naturaleza hace que el hombre se esconda de Dios, se aleje de Dios, que ya no quiera escuchar lo que Dios está hablando y lo que Dios está determinando, porque lo siente como algo de carga difícil de llevar.
Y empieza en esa lucha el corazón del hombre, empieza en esa crisis el corazón del hombre y empieza a haber un cambio en su mentalidad. Y eso es que salió de esa presencia, de ese lugar que era el reino de Dios, el Edén, es sacado de ese lugar. Ya no puede seguir en ese reino de Dios, en el que ahora nosotros lo conocemos en el Nuevo Testamento como el reino de los cielos. Ya no puede seguir, porque ya no tiene esa naturaleza, ya no tiene esa esencia, ya no es Dios en él y él en Dios. Ahora ya empieza una crisis dentro de él, porque ya Dios no está marcando los pasos que va a seguir, sino él propio está marcando lo que él concibe, lo que él valora, lo que él decide que es correcto, lo que es verdad. Y entonces ya las cosas de Dios las toma si quiere, y si no las puede desechar, puede tomar las cosas de lo que le rodea, y él es el autor. Ahora es el que está determinando, pero no se da cuenta que también el enemigo está dirigiendo su vida, está dirigiendo sus inclinaciones, está dirigiendo todo para convertirlo en un esclavo, para que el hombre ya no tenga libertad para volverse a Dios, para recuperar lo que había perdido. Y ese es el propósito del enemigo. Vemos entonces que fuimos creados, cada uno de nosotros, para que Dios fuera el centro de nuestra vida, para recibir la vida de Dios, para tener la vida de Dios. Fuimos creados, nuestro corazón fue creado para eso, y tenemos esa necesidad dentro de nosotros. A partir de ese momento, el hombre muere espiritualmente. La muerte espiritual no quiere decir que su espíritu dejó de percibir las cosas espirituales. Quiere decir que dejó de tener la vida de Dios dentro de él. Y ahora va a ser la vida y el sentir del enemigo quien va a dirigir su corazón y quien va a inclinar su corazón para lo que el hombre haga. Entonces va a tomar decisiones, va a actuar. Tomar decisiones es en lo que nos vamos a mover. Y el hombre se va a mover ya no de acuerdo a la esencia que tenía, sino a la nueva esencia, a las cosas donde él es autónomo, donde él es el Señor de sus pensamientos, de sus cosas, dirigido y moldeado por el enemigo. Dios empieza a establecer un cambio otra vez, porque el hombre dejó de oír la voz de Dios, dejó de ser dirigido por Dios, dejó de moverse en esa voluntad de Dios. Y cuando nosotros nos movemos, actuamos y escuchamos esa voz de Dios, pero la vivimos, la Biblia le llama a eso fe. Una persona tiene fe no porque oiga la voz de Dios, sino porque en su corazón está dispuesto a actuar y moverse conforme a esa voz. Y empieza Dios a establecer el rescate del corazón del hombre, del corazón, del espíritu del hombre, porque es donde tiene toda la riqueza. Y Dios empieza a trabajar con un hombre, y este hombre escuchaba la voz de Dios. Pero no solo eso, sino que este hombre, conforme escuchaba, actuaba, se movía desde adentro de su corazón, conforme a esa voz. No la cuestionaba, no decía esto será bueno o esto será malo, sino que creía en esa voz y actuaba conforme a la voz que estaba escuchando en su corazón. Y esa voz entonces ahora está moldeando su corazón, su espíritu. Y empieza a tener un espíritu de acuerdo a la voz que lo está dirigiendo. Su nombre lo conocemos, es Abraham, es el padre de la fe, porque conforme oía, actuaba. Y eso es lo que iba transformando el corazón de Abraham, de ser un hombre que vivía en una estructura que lo había moldeado, que ya lo había estructurado. Empieza Dios a trabajar con su corazón, y lo que abre las puertas para que sea moldeado el corazón de Abraham es que no solo escuchaba la voz de Dios, porque todos nosotros, los que hemos recibido a Cristo, escuchamos la voz de Dios. La pregunta es si tenemos la fe para actuar conforme
a lo que la voz de Dios nos está diciendo, a lo que Dios está hablando en nuestro corazón. O si tú tienes la última palabra, o si tú tienes la última buena voluntad, o si tú eres el que tú estás decidiendo y no es esa voz la que está decidiendo sobre tu corazón. Eso es lo que nos define de si somos y hemos recibido todo lo que Dios tiene para nosotros, o seguimos nosotros siendo dirigidos por nuestro concepto del bien y del mal. Lo que nos conviene y lo que no nos conviene, lo que es bueno para nosotros y lo que es malo para nosotros, pero no la palabra de Dios. Y empieza esa transformación y Dios empieza a ver que en todas las áreas Abraham le responde a Dios actuando conforme a lo que Dios le pide. Y que nada, no hay valor más importante en su corazón que la voluntad de Dios. Y lo vemos cuando Dios le dice que le entregue a su hijo y se lo entrega, y vemos cómo el amor, lo que decidió su corazón, lo que formó su corazón, es la palabra de Dios. Y por eso nosotros lo recordamos y la Biblia lo levanta como el hombre de fe. Y Dios hace un pacto con él y le dice: de tus lomos, de ti va a salir todo un pueblo, toda una nación. Voy a formar a una nación a través de ti y establece un pacto. Y el pacto es que saldrá de tus lomos toda una nación, y esa nación será mi pueblo. Será el pueblo escogido por mí, porque te escogí a ti, Abraham, como el fundador de ese pueblo, porque la fe que tú tienes, el confiar en mi palabra, es lo que sella el que seas mi pueblo. Y vemos cómo Dios cumple su promesa, su pacto que hizo con Abraham. Nace su hijo, su nieto, y luego los bisnietos de Abraham, José. Y a través de José vemos cómo Dios lo va dirigiendo, lo lleva a Egipto, que era la nación más importante en esa época, y cómo se levanta una nación poderosa, que es Egipto. Pero ahí al principio, cuando estaba José, todo estaba muy bien. Pero con el tiempo muere el que estaba gobernando junto con José, y entonces se levantan otros faraones. Y el faraón, que pasa a través de los años, se olvida de lo que era José, se olvida de lo que era ese pueblo, y ahora se convierten en los esclavos. Una persona que es esclavo es una persona que no tiene libertad para tomar decisiones. Una persona que antes creía que tenía la libertad para decidir qué era bueno y qué era malo, ahora ya no tiene esa libertad. Ahora quien va a determinar qué haga, no qué piense, qué haga, va a ser el faraón. Y el faraón empieza a tomar su vida, sus fuerzas, sus propósitos para dirigirlos para su propósito, para su gobierno. Y sabemos nosotros que es un simbolismo lo que estaba pasando con el pueblo de Israel, de lo que iba a pasar con el pueblo de Dios, todos los creyentes, donde el simbolismo del faraón es Satanás. Y ahora quien va a influir, quien va a inclinar, quien va a poner en su corazón hacia dónde se mueva o qué haga, ya no es su propia voluntad, sino la voluntad del faraón. Y su vida ya no va a estar determinada por lo que ellos consideran como bueno o malo. Ya va a estar dirigido por lo que el faraón está decidiendo que hagan en el transcurso de su vida. Y eso es lo que iba a pasar con el pueblo. Ahora el príncipe de este mundo, que es Satanás, iba a dirigir sin que la gente se diera cuenta, poco a poco, para tenerlas cautivas y ya no pudieran tomar decisiones por ellos mismos para volverse a su Dios. Dios hace un rescate de una manera muy impresionante para con su pueblo. Y lo hace por medio de un hombre que levanta, Moisés, lo sabemos. Y a través de Moisés Dios va dirigiendo a su pueblo para que sea libre. Es la voz de Dios a través de Moisés enfrentándose con el faraón. Es la voz de Dios a través de Moisés derribando todo el poder que tenía el faraón. Y la última plaga, que es la 10ª plaga, es una plaga que va a traer la libertad de todo el pueblo de Israel. Y esa libertad es que salgan
y sean libres de toda la opresión y de todo el gobierno que tenía el faraón sobre ellos. Viene el momento, vemos que iba a entrar el ángel de la muerte, iba a producir la muerte sobre todos los primogénitos, y el pueblo de Dios les dijo: vas a hacer algo, vas a tomar un cordero, el cordero lo vas a sacrificar, su sangre la vas a poner en los dinteles de las puertas, y la carne del cordero tú la vas a comer completa. Lo hicieron el pueblo de Israel, y esto les permitió que se rompieran las ligaduras que tenían con el faraón, y el faraón les da la libertad para salir. Estaba hablando también de lo que iba a pasar en los postreros años con Jesucristo, que iba a venir el Cordero de Dios, y ese Cordero de Dios iba a vencer el poder que tenía Satanás sobre el hombre, que es el poder sobre la muerte, y que nos iba a dar esa libertad para poder nosotros, sin ese miedo, sin ese poder, ser libres para escoger lo que Dios quería hacer en nuestro corazón y en nuestra vida. Y empieza todo un cambio en el hombre, y empieza una transformación. Sale el pueblo y se rompe todo ese poder y ese gobierno que tenía cautivo al hombre en su voluntad, en su hacer diario. Y ahora los lleva al desierto, y en el desierto Dios empieza a hablar con su pueblo, empieza a través de Moisés a hablar con su pueblo, y les dice que se prepare el pueblo porque Dios quiere hablar directamente con su pueblo. Y va Moisés a la montaña, y en la montaña Dios le revela sus principios para que el hombre viva en el reino de Dios. Y esos principios, lo vimos nosotros hace algunos meses, son los mandamientos, los 10 mandamientos, que son 10 principios para que el hombre se vuelva a relacionar con Dios y se relacione con el hombre de acuerdo a como Dios lo establece. Pero cuando baja Moisés con esos 10 principios, 10 fundamentos para moverse en el reino de Dios, tenía el corazón del hombre tantas cosas ya pegadas y aprendidas de Egipto, que quería levantar de una manera visual, de una manera práctica, un Dios, una figura que los guiara, que los gobernara, y reconocer a esa figura como el poder que los liberó de la muerte. Y es muchas veces lo que el hombre quiere hacer: levantar algo que yo pueda palpar, que yo pueda cargar, que yo pueda dirigir, que yo pueda hacer. Otra vez mi voluntad, otra vez yo, el que establece todas las cosas para que Dios pueda hacer. Y entonces digo que Dios, estoy haciendo la voluntad de Dios, cuando no es así. Yo estoy queriendo controlar a ese becerro, yo estoy queriendo cargar. Yo di todo el oro que tenía para que fuera mi becerro, para que fuera mi imagen de lo que yo considero como muy importante y muy valioso. Y eso le produce mucha crisis a Moisés, porque no han entendido. No son las cosas que nosotros hacemos, no son las cosas que nosotros compramos o que nosotros damos nuestra economía. Es lo que Dios quiere hacer en nosotros, no lo que nosotros hacemos. Y por eso les da Dios, a través de estos 10 principios que son los mandatos de Dios, el fundamento para que vuelvan al reino de Dios. Pero no lo entendieron. Y ellos, otra vez con la mente de esclavo, pensaron que estos 10 mandatos pues era como una manera de que cumplir con Dios, igual que con el faraón. Tú díganme qué es lo que tengo que hacer, cuáles son los mandamientos que tengo que cumplir, y cuando yo ya los cumpla, yo quiero que esto quiere decir que yo tengo la vida de Dios. Y es una mentira. Espero que capten esto, que es muy importante. No porque cumplamos los mandamientos, no porque vivamos conforme a los mandamientos, quiere decir que tenemos la vida de Dios y que estamos en el reino de los cielos. Es algo espiritual. No por el hacer los mandamientos de Dios nosotros somos cristianos. No, seguimos siendo nosotros.
Seguimos siendo nosotros los que decidimos. Seguimos siendo nosotros los que consideramos. No esos principios y esos fundamentos, sino que es nuestra esencia la que está decidiendo. Y entonces por el hacer empezamos a querer mostrarle a la gente que nosotros somos gente espiritual, o que nosotros somos cristianos, o que tenemos algo, pero nuestra esencia, nuestro ser no ha cambiado, no ha sido transformado, no ha sido moldeado por Dios. Creemos que esa es la verdad, pero la ponemos por abajo de nuestro corazón, por abajo de nuestro espíritu, para que siga nuestro espíritu siendo gobernado de acuerdo a mi concepto de lo que es bueno y lo que es malo. Y no es Dios. Y Dios lo que quería poner en el corazón de su pueblo es que ellos pudieran entender esta verdad, que si vivían en esa esencia y esos mandamientos, esos principios, ellos los tomaban como suyos, iba a moldear su corazón y empezaría a transformar su esencia. Pero la gente empieza a leer la palabra de Dios, la ley de Dios, se levantan a través de los años toda una serie de grupos religiosos, hasta que llega la época de Jesucristo, donde los que están gobernando son los fariseos, los saduceos, los escribas. Pero todos ellos tenían algo, y necesitamos tener claridad en esto, porque podemos caer como congregación, como iglesia, en esta misma falla, en esta misma manera. Creían que si cumplían, que si hacían, que si establecían, entonces ellos serían. Y que si hago tal, que si doy el diezmo, que si doy esto, que si hago esto. Y por eso estaban tan enfocados en el hacer para hacer. Y no habían entendido que eso no era lo que Dios quería establecer. Era el ser. Y porque cuando yo soy y mi vida está forjada por esa bendición de Dios, por esa esencia de Dios, por esa naturaleza de Dios, lo que yo voy a hacer es una proyección de lo que yo soy. Y todo el enfrentamiento que tuvo Jesús con todos ellos y con la gente era sobre esa lucha y esa diferencia. Porque Dios le había dicho a su pueblo: tengan cuidado, yo los voy a sacar de esa esclavitud, pero los voy a llevar a una tierra donde va a haber leche y miel, pero también va a haber gente en esa tierra. Y esa gente tiene otros dioses, tiene otros valores, tiene otra manera de ver la vida y de hacer la vida. Lo dice en el libro de Levítico capítulo 18, en el verso 2. Yo soy Jehová vuestro Dios. No haréis como hacen en la tierra de Egipto, en la cual morasteis, ni haréis como hacen en la tierra de Canaán, a la cual yo os conduzco, ni haréis en sus estatutos. Mis ordenanzas pondréis por obra, y mis estatutos guardaréis, andando en ellos, yo Jehová vuestro Dios. Pone muy claro qué es lo que te está definiendo como pueblo mío, que estás entrando en mi reino, donde yo soy tu Dios, tu rey, tu gobernador. Es mis estatutos, pero no para que vayas y los hagas y entonces tengas palomita. Es como cuando, no sé si les ha pasado a algunos compañeros que tuvimos en la escuela, que nada más querían pasar y tener, no importa cómo, dándole al maestro una mochada, copiándole al compañero, sacando buenas calificaciones, y después le daban su título, pero nunca aprendió nada. Por lo tanto, no tiene esa esencia, y lo que va a hacer son cosas raras. Va a seguir dando pues el tratamiento que se imagina que su abuela, sus tíos y una cosita por aquí y por allá, porque no fue parte de él, no lo tomó como parte suya, no lo asimiló como parte suya. Y es lo que Dios nos está diciendo. ¿Estás tomando mis verdades, mi fundamento, como algo que hay que cumplir?
y no lo estás asimilando como algo que es tuyo, como algo que es tu verdad, como algo que es tu esencia. Porque si no lo tomas así, pues va a pasar el tiempo y tú vas a seguir repitiendo las mismas conductas, las mismas fallas, los mismos errores año con año. Y seguiremos siendo la misma persona, sin ninguna transformación, porque no cambió nuestra esencia, nuestro ser, porque fue movido por otras estructuras, las mismas que nos han movido durante todos los tiempos. Dios quiere liberarnos de todo de esa opresión. Y cuando viene Jesucristo, empieza a enseñar a los hombres cómo el hombre puede volver y tomar el reino de los cielos. Y la predicación que tenía Jesucristo era: se ha acercado, está entre vosotros, tomen el reino de los cielos. Porque ha llegado, es el tiempo del reino de los cielos, de ese momento donde Dios va a gobernar sobre la tierra otra vez. Y Jesucristo está introduciendo y los lleva a un lugar, a sus discípulos, y está con toda la gente. Y nosotros empieza a enseñarle los principios para que el hombre se mueva en el reino de los cielos. Y los lleva al monte. Y conocemos esa prédica, ese sermón, como el sermón del monte. Y en el sermón del monte va a enseñar 8 principios en los cuales el hombre puede ser transformado en su corazón para volver y ser parte del reino de los cielos y estar en el reino de los cielos. Vemos entonces cómo cuando estamos en el reino de los cielos, nuestra vida va a tener una influencia, porque nos dice: van a ser como la sal de la tierra, van a ser como la luz del mundo. La luz es lo que permite que el cómo vemos las cosas. Nosotros pensamos que todos vemos las cosas, pero no es porque tengamos ojos que podemos ver las cosas, sino porque hay luz. Y la luz está reflejando sobre nuestro cuerpo, y esa reflexión de nuestro cuerpo es lo que vemos a través de nuestros ojos. No vemos a la persona. ¿Cuántos me ven a mí? No me ven a mí, ven mi reflejo. Si se apagan las luces, está completamente oscuro, ¿cuántos me verían a mí? Nadie. ¿Y eso quiere decir que desaparecí? No, sigo estando ahí. Quien está dando esa capacidad para que me puedan ver es la luz. Y de acuerdo a la luz que haya, es como me van a ver. Si hay muy poquita luz, pues a lo mejor ni los colores ven, nada más dicen: hay una figurita por ahí. Y por la voz van a poder reconocer que soy yo el que está hablando. Pero entonces estamos viendo no a la persona, sino el reflejo de las cosas. No vemos las cosas, sino el reflejo de las cosas. Por eso nos está diciendo: yo soy la luz del mundo. Yo te permito ver las cosas como realmente son. Y ustedes serán entonces ese reflejo mío que va a permitir que la gente vea las cosas como realmente son. Son la sal de la tierra. ¿Qué quiere decir? Van a ser lo que les da sabor, el verdadero sabor. El sabor no lo da el cha-cha-cha, no lo da la cumbia. El sabor no lo da las fiestas. El sabor lo da el verdadero cristiano, que cuando tiene esta vida mía, empieza a ser diferente las cosas, las relaciones, la manera en cómo nos movemos, cómo interactuamos. Nosotros le damos sabor. Nuestra manera de vivir, cuando estamos en el reino de Dios, le da el sabor correcto a todas las relaciones, a todas las interacciones, a todas las cosas. Está diciendo: estos, mis principios, si están en su corazón, van a ser una transformación, porque van a ser un cambio donde quiera que ustedes vayan y donde quiera que ustedes estén. Y entonces, ahora somos dirigidos, somos conformados de acuerdo no a nuestra moral,
que es muy cambiante, que es muy delimitada de acuerdo a mis valores que yo recibí de mis padres, de mis amigos, de mi interacción con la gente, sino de la moral de Dios, los valores de Dios, porque a todos se nos puso en el corazón, como dice Pablo, estos valores, esta moral. Y sabemos que hay un Dios, sabemos lo que es correcto, pero no lo hacemos. Sabemos lo que debemos de hacer, pero no inclinamos para hacer eso. Dice que entonces esa verdad, esa moral, esos valores vienen a nuestro corazón, pero ya no lo cuestionamos si es bueno o es malo, sino que lo hacemos, porque es parte de nosotros, porque es algo que nosotros hemos creído y hemos aceptado. Y empieza Jesús a predicar y les dice: busquen primeramente el reino de los cielos. Empiecen a tener ese deseo, ese anhelo por conocer las cosas del reino de los cielos, porque eso va a ser como una marca, como un sello en su corazón que los va a transformar. Pero primero buscamos las cosas y después el reino de los cielos. Se invierte. Dice: y después todas las cosas serán por añadidura. Y muchas veces primero estamos buscando las cosas, que sea prosperado, que sea bendecido, que sea levantado, que sea cambiado. Todo lo estoy buscando para mi propio. No dijo eso, dice: busca primero el reino de los cielos. Y entonces vas a poder ubicar correctamente todas las cosas en tu vida y en tu corazón. Y empieza el Señor a establecer cómo es ese cambio. Y vemos un ejemplo cuando viene Jesucristo compartiendo del reino de los cielos, y de pronto ve a un hombre que era parte del pueblo de Israel, pero era el que cobraba los impuestos. Bien inteligente el hombre, pero chaparrito. No sé por qué los chaparritos siempre son buenos marchantes y le echan muchas ganas y desarrollan. No sé si se han fijado eso. Es bajito, pero picoso, no le da, pero sí a todas las cosas, y se mete por todas partes. Nicodemo. Y el Nicodemo, como todo que sabe qué va a hacer y cómo se va a mover, se trepa a un sicómoro y arriba del árbol dice: aquí nadie me estorba, aquí yo voy a ver a Jesús, aquí es lo que yo quiero ver. Y Jesús va directamente con él porque está viendo su corazón, está viendo su deseo. Y le dice: hoy yo voy a estar en tu casa. El reino ha venido a tu vida. El reino de los cielos ha venido contigo. Y el chaparrito se baja del árbol como changuito y rápido está ahí con el Señor. Y le dice: Señor, gracias porque has venido. Se va a su casa, prepara todo. Dice: hoy, Señor, yo sé que tenía un versículo favorito, que el que no tranza no avanza. Pero Señor, se acabó eso. A partir de ahora, la mitad de todo lo que tengo se lo doy a los pobres. Nadie le dijo, Jesús no se lo dijo. Y Señor, a los que hice alguna tranza, todo eso, 4 veces le voy a devolver lo que me pida. Y Jesús dice: ha llegado el reino de los cielos al corazón de este hombre. Ha sido transformado. ¿Por qué? Porque hubo un cambio radical en cómo veía la vida, en cómo percibía las cosas, lo que eran los verdaderos valores, lo que realmente tenía significado, había cambiado completamente para este hombre. Dice: él ha recibido. Y eso es lo que nos está diciendo. No es porque se le diga, no es que, mira, ha sido tranza, Nico, vas a tener que aflojarte, porque mira que te vas a tener que dar la mitad de todo lo que tienes. Y el Nico se hubiera hecho chicharrón y hubiera dicho: no, nadie le dijo. Ya lo tenía en su corazón. Y ese es lo que Dios quiere mostrarnos. No es algo que se nos diga, sino que cuando recibimos eso es parte de nosotros. ¿Por qué? Porque de adentro del corazón es donde emana la vida. De adentro del corazón es donde guardamos las cosas que son significativas e importantes. Por eso la palabra dice: por la abundancia del corazón habla la boca. ¿Qué es lo que más traemos en el corazón? De eso estamos hablando, de eso inclinamos nuestra fuerza, nuestra economía, nuestros pensamientos, nuestros deseos, porque eso es lo que traemos como valor en nuestro corazón. Y es lo que está estableciendo Jesús. Yo quiero cambiar tu corazón, yo quiero entrar a tu corazón. No dice quiero entrar a tu mente,
No dice quiero gobernar tus pensamientos. Dice yo quiero entrar a tu corazón. Si abres hoy tu corazón, yo entraré y cenaré contigo y podré platicar, pero del corazón, no en la cabeza. Y Dios va estableciendo ese cambio. Y nos dice Jesús en esta enseñanza de principios que es el sermón de la montaña, no nos dice que seamos llorones o que seamos pobres y que seamos misericordiosos. No dice eso, no lo entendamos mal, porque si no vamos a caer otra vez igual que cayó el pueblo de Israel, con puras ordenanzas que no podemos vivir. Las está estableciendo para que entren esos principios, esa verdad al corazón del hombre. Nos está invitando para que nosotros entendamos lo que es la pobreza espiritual. Nos está invitando para que podamos entender lo que es el lloro, lo que es la mansedumbre, y que lo tengamos en nuestro corazón. Que no solo nos detengamos en la vida a contemplar el cristianismo, el cómo lo vive X o Y persona, y que somos contempladores sin ser hacedores, que seamos personas que hacemos cosas, pero no para que Dios gobierne nuestro corazón, sino para que nosotros sigamos controlando todas las cosas. Es un cambio muy fuerte lo que está estableciendo. Ya no es por el hacer, es entrar en el reino de los cielos, es por el ser. Y cuando yo soy conforme al corazón de Dios, mi anhelo es bendecir, porque es el anhelo de Dios, levantar y dar con todo mi corazón. No podemos conformarnos también con la idea de que todo el tiempo somos niños, sino que pasamos por diferentes etapas en la vida. Y una etapa donde cuando nosotros nacemos es una etapa de gran fiesta cuando nace un niño o una niña. Es la felicidad de la familia, el nacimiento. Igual cuando nosotros nacemos, cuando nosotros entramos al reino de los cielos, hay fiesta, hay toda una pachanga en los cielos. Porque un pecador se arrepiente y abre su corazón, cambia su manera de pensar, recibe a Jesucristo y empieza una transformación. Pero algo que va estableciendo es que el niño va creciendo. Al principio no habla, no sabe cómo interactuar. Es dirigido, es cargado, es alimentado, todo se le da. Pero conforme va creciendo, va aprendiendo a interactuar, va aprendiendo a hablar, va aprendiendo la conducta de sus papás, de sus tíos, de sus abuelos, de toda la familia, y sabe cómo interactuar con cada uno, sabe qué hablar y habla con toda libertad, pero pasa a otra etapa. Cuando ya es un niño un poquito mayor, ya empieza a disfrutar, a jugar, y luego en la adolescencia, donde ya por fin empieza a establecerse dentro de él, porque así fuimos formados, la independencia, y toma sus decisiones, tiene sus inclinaciones, tiene sus gustos, que todavía no sabe cómo inclinarlos porque está influido por todo el medio ambiente, y nosotros le vamos ayudando para que él vaya tomando decisiones correctas, importantes, porque es una etapa muy difícil y muy crítica en su vida. Después viene la etapa del joven, y luego del joven adulto, luego del adulto y luego del más adulto. Vienen todas las etapas, y en todas las etapas no te puedes quedar ahí en una de ellas. No puedes seguir actuando como niño en el reino de Dios con irresponsabilidad, donde tú no tomas tu propia responsabilidad, sino todos los demás son culpables de todos los errores y de todas las fallas que tú llegas a cometer, donde todos los demás son los que te inclinaron para que tú actuaras de esa manera. Ese es el niño, y no nos podemos quedar como niños. Es un proceso para ir siendo transformados. Cuando solamente me quedo como espectador, pues estoy viendo cómo pasan las cosas, cómo suceden las cosas, pero no está ocurriendo esos cambios en mi corazón o en mi vida y en mi persona. Y el primer principio que habla Jesucristo es el principio de la necesidad de Dios. Dice en Mateo 5:3, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos.
No dice será, dice es. Y está hablando de la característica de un hombre que es pobre. La pobreza es cuando no tienes nada, nada. No tienes ningún recurso, no tienes posibilidad alguna, no tienes la habilidad para desarrollar algún recurso. Siempre estás con necesidad, necesitado toda la vida, necesitado de que los demás te suplan, porque no tienes eso. Y por lo tanto eres una persona pobre. Pero no está hablando de pobres físicamente, no está hablando de pobres mentalmente. Dice pobres en espíritu. Cuando tú reconoces que como persona, como ser espiritual, no tienes nada y no puedes dar nada por ti mismo y no puedes levantar a nadie por ti mismo, entonces te sabes necesitado, te sabes urgido, sabes que necesitas y que requieres de esta vida de Dios para que llene tu corazón, para que Él sea la única fuente de vida en tu corazón, en tu persona, porque tienes esa necesidad. Cuando tú tienes en tu espíritu ese espíritu de orgullo, de altivez o de lo que sea, pues no tienes esa apertura en tu corazón porque siempre crees que puedes dar algo, o sientes que tienes algo, o sientes que eres algo. Pero está hablando a las personas cuando su espíritu puede reconocer que no puede dar nada, que no podemos entregar nada, que necesitamos de esta vida de Dios. Y empieza a hablar con todo su pueblo y les dice a los fariseos que siempre estaban en medio de todas sus enseñanzas, les dice antes en el Evangelio ahí de Mateo que estamos viendo, capítulo 3, el verso 9, haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Y no penséis decir dentro de vosotros mismos, Abraham tenemos por padre. Ahora nos diría, no digas que tú tienes a Cristo como Señor. No pienses que porque tú dices que tienes a Jesucristo como Señor, ya eres cristiano. Dice, es importante que hagamos en nuestro corazón ese fruto, que expresemos los frutos del Espíritu. Y que cuando nosotros expresamos los frutos del Espíritu, empezamos a movernos conforme a lo que Dios ha establecido para nuestro corazón. Cuando no tenemos nada que ofrecer, somos humildes. Y hay humildad en nuestro corazón. Y reconocemos que Dios es el Señor, que Dios es la fuente, que Dios es la riqueza. Y por eso empezamos a ver que Dios es el que hace cosas extraordinarias en nuestra vida. Pero ¿realmente estamos viendo las cosas de Dios o estamos viendo lo aparente en las personas? No sé si recuerdan a Samuel cuando había levantado a Saúl como el rey de Israel. Y Saúl decidió no moverse de acuerdo a la voz de Dios para ser el rey de su pueblo, porque el pueblo de Israel se había hecho igual que los demás pueblos y quería las mismas cosas de los demás pueblos, y entonces piden un rey. Y cuando piden un rey, Samuel se siente terrible y va delante de Dios en oración y le dice, Señor, ¿por qué me están haciendo eso? Y Dios le dice, no te lo están haciendo a ti, sino a quien están desechando es a mí, y están pidiendo que otra dirección y otra persona los gobierne. Les voy a dar el rey que quieren. Ve y unge a Saúl. Y le da Dios palabras a Saúl para que se mueva conforme a la voz de Dios, pero Saúl no está dispuesto, sino que toma parte de las palabras de Dios a como él considera y le da la importancia que él considera, pero no se mueve de acuerdo a lo que Dios está hablando. Y por lo tanto es desechado, es quitado. Y cuando le dice, ahora ve y empieza, yo te voy a decir quién es el que va a ser el nuevo gobernante. Y cuando llega, dice la palabra,
a la, en Samuel 16:6, y aconteció que cuando ellos vinieron, él vio a Eliab y dijo: de cierto delante de Jehová estás ungido. Y Jehová respondió a Samuel: no mires a su parecer, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Entonces es Dios el que está viendo el corazón del hombre. Y no es por la apariencia externa, no son por las habilidades que nosotros tenemos que Dios nos escoge, es por el corazón que nosotros tenemos. Y Dios está viendo tu corazón. Y va y escoge a David porque tiene un corazón para ser formado conforme al corazón de Dios. Y Dios empieza a trabajar con David y David es transformado su corazón. No quiere decir que no tuvo fallas, no quiere decir que no pecó, no quiere decir que no hizo lo malo, pero todo el tiempo estaba siendo cambiado su corazón. Y cuando él pecaba, él reconocía, no culpaba a nadie. Él decía: yo soy el responsable, yo soy el culpable. Señor, todo lo que tú quieres hacer, hazlo para conmigo. No te pido que hagas con mi familia, con esto, sino que hazlo para conmigo. Y empieza Dios a establecer un cambio. No sé si recordamos en Apocalipsis cómo Dios empieza a ver el corazón de las iglesias, cómo se mueven las diferentes iglesias. Y dice en Apocalipsis, en el capítulo 2, en el verso 9, la iglesia de Esmirna, que fue muy animada con la palabra de Dios, dice: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. No está hablando de pobreza física, no está hablando de escasez física. Le está diciendo: yo reconozco que tienes la necesidad de mí. Y mientras tengas esa necesidad de mí, vas a acercarte a mí, me vas a preguntar a mí, me vas a consultar a mí y yo voy a dirigir. Por lo tanto, tú eres rico inmensamente, porque cuentas con todo lo que yo soy y está a tu disposición todo lo que yo tengo. ¿Qué es lo que nos está enseñando? Un principio fundamental: no tomes decisiones sin consultar a Dios. No camines en la vida sin ir primero delante de Dios, orar y esperar para que Dios hable tu corazón. A veces nos desenfocamos y creemos que Dios nos está hablando y tomamos decisiones incorrectas, que a largo plazo vamos a ver que nos equivocamos. Por eso, detente. Detén tu corazón, detén tus decisiones, consulta a Dios, reconoce tu necesidad de Él y confía en que Él te va a hablar. Y ten la fe para actuar con lo que Dios te está diciendo, porque es lo mejor para tu vida, es lo mejor para tus próximos años, para lo que tú vas a vivir. ¿Cuántos de ustedes, cuando tienen una idea de algo que es extraordinario, se lanzan durísimo? ¿Cuántos son así? No les veo las manos, ¿cómo que le hacen así? No, yo dicen: no, pues así es, y órale, vamos a darle durísimo. Y después pasan los años y dices: híjole, Señor, ya no quiero queso, quiero salir de la ratonera. Híjole, Señor, porque tomamos una decisión sin consultar a Dios, que lo ve, que lo sabe, que conoce tu corazón, que sabe cómo vas a estar, cómo vamos a estar. Consúltame, dice el Señor. Reconoce que naciste de mí, que necesitas de mí, que requieres de mí para hacer lo que está en ti y lo que Dios está poniendo en ti. David, que tenía un corazón conforme al corazón de Dios, dice en el Salmo 34, en el verso 6: este pobre clamó y le oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. Reconoce su necesidad,
su condición. Era el rey. Tenía todo el poder de Israel. Tenía todo el oro. Tenía a toda la gente a su alrededor. Y mira cómo se describe. Este pobre nunca lo definió el reino de Israel. Nunca lo definió la economía de Israel. No lo definió el poder, sino que iba delante de Dios y clamaba a Dios y reconocía su necesidad de Dios en las decisiones que quería y necesitaba tomar. Y dice, este pobre clamó y Dios me escuchó y oyó Dios. Y entonces esta dirección de Dios, esta palabra de Dios, esta respuesta de Dios me libró de todas mis angustias. Fueron quitadas. Fue la palabra de Dios. Es librarte de ti mismo. El pobre es librarte de tus propias decisiones, de tus propias inclinaciones. Y por lo tanto, cuando te libras de ti, cuando ya tú no eres el importante o el que marca la directriz de tu vida, es Dios. Y entonces reconoces tu necesidad y te vuelves a Dios. No es porque vas a hacer grandes cosas para Dios, es que Dios hace grandes cosas en tu corazón para cambiarte y transformar tu vida. Por eso, como dice Isaías, en Isaías 41:17, los afligidos y menesterosos buscan las aguas y no las hay. Seca está de sed su lengua. Yo, Jehová, los oiré. Yo, el Dios de Israel, no los desampararé. En las alturas abriré los ríos y fuentes en medio de valles. Abriré en el desierto estanques de aguas y manantiales de agua en la tierra seca. Es en esa condición el que Dios va a bendecir tu vida, va a traer fluidez en tu vida y va a tener riqueza tu corazón y tu vida. No son las cosas las que nos hacen felices. Podemos tener las mejores casas, los mejores carros, las mejores cosas, pero eso no llenan el corazón, no cambian. Lo único que llena el corazón es su presencia y su vida dentro de nosotros. Por eso, un espíritu humilde, un espíritu quebrantado, es el que Dios recibe y a quien Dios empieza a ministrar. Por eso es Dios el que dirige nuestro corazón. Y como dijo Jesús, me ha ungido para darles las buenas nuevas a los pobres. Y un pobre es una persona que en su espíritu recibe la palabra de Dios, cree la palabra de Dios y es sanado, es libertado, es transformado, es cambiada su vida y es transformado su corazón porque tiene esa apertura en su corazón. No sé si recuerdan cuando habla Jesucristo de la justicia divina y pone el ejemplo de el hombre que iba a buscar a Dios ahí a la sinagoga, y en la sinagoga está un fariseo y está este hombre mendigando y pidiéndole a Dios, y el fariseo dice: Señor, te doy gracias porque doy esto, porque hago esto, porque cumplo con esto, porque está diciendo todas las virtudes que tiene. Y el otro dice: Señor, no tengo nada, no tengo nada en mi corazón, te pido que seas propicio a mí, que vengas a mi corazón. Yo, Señor, solamente sé que soy pecador, sé que lo malo es parte de mí, sé que mi naturaleza no es correcta. Y era un hombre de negocios, un publicano. Te pido que vengas a mi vida. Y dice que este hombre salió justificado delante de Dios y que el otro seguía siendo la misma persona. Cuando nosotros somos pobres en nuestro espíritu, es cuando Dios puede venir a nuestro corazón. Y no es nuestra justicia, es la justicia de Dios. Es ese clamor el que abrió el corazón y que lo libró de esa aflicción que tenía. Podemos reconocer
nuestra verdadera necesidad en todas las cosas que vamos a hacer. Lo podemos hacer. Podemos reconocer que necesitamos de Dios en cualquier mover, en cualquier necesidad que haya en nuestra vida. Eso es lo que va a determinar en qué reino vamos a vivir. Cuando estamos en esta apertura de nuestro espíritu, es Dios quien va a gobernar. Cuando estamos tomando nosotros las decisiones, no somos nosotros llenos de la dirección de Dios, sino nosotros los que estamos haciendo para hacer. Y Dios quiere cambiar el que tú seas, el que tú recibas y expreses lo que Dios quiere poner en tu corazón. Yo quisiera orar con ustedes. ¿Cuántos tienen cosas bien fuertes espirituales que siempre quieren darle a Dios? ¿Cuántos tienen así cosas? Yo te quiero dar esto, mi espíritu quiere darte esto. Pues ahora decirle: Señor, traigo ante tus pies todo esto que antes era mi riqueza, mi fortaleza, mi seguridad, ahora te lo doy. Y quiero que tú seas el que dirijas, el que ministres a mi corazón. Les invito a ponerse de pie. Padre, gracias. Solo tú, Señor, conoces mi espíritu. Solo tú conoces mi corazón. Solo tú, Señor, eres la riqueza de mi persona y de mi vida. Te pido, Padre, que me ayudes a ver con claridad. Quiero vivir en el reino de los cielos. Y tu evangelio era ministrar acerca de cómo vivir en el reino de los cielos. Cómo movernos en el reino de los cielos. Y muchos años no te entendí, Señor. Muchos años mi corazón quería hacer, quería lograr, quería alcanzar. Y te pido perdón. Porque he querido hacer con mis fuerzas, con mi intelecto, con mis habilidades, incluso con los dones que tú me has dado, hacer para tu reino. Y no me he movido conforme a tu voz. No me he movido conforme a tu dirección en muchas áreas de mi vida. Y hoy lo reconozco, Señor. Te pido perdón. Perdóname, Señor. Reconozco que el que toma decisiones soy yo y no tu voz. Que habla tu espíritu a mi corazón y que muchas veces no consulto tu voluntad porque quiero hacer mi voluntad. No consulto para saber lo que tú quieres hacer en mi vida porque yo quiero seguir siendo el administrador de mi vida. Y por una parte te dije que te entrego mi corazón y te entrego mi vida, pero quiero seguir teniendo dirección, injerencia sobre mi vida que dije que te di y que te entregué. Hoy reconozco mi pobreza. Hoy reconozco mi necesidad de ti y te pido perdón. Perdóname, Dios mío, por el orgullo, la altivez, la soberbia, que ha sido lo que ha inclinado mi corazón. Y te ruego, Señor, que me ayudes para que sea tu espíritu, tu amor, tu paz y tu misericordia las que dirijan a mi corazón. Yo renuncio a esta mi voluntad
para tomar las mejores decisiones que supuestamente me iban a llevar a lo mejor y a lo correcto. Hoy renuncio a esto y reconozco que te necesito a ti para ser dirigido por ti, para ser transformado por ti, y que tu palabra, que tu espíritu fluyan en mi corazón para que seas tú en mí y yo en ti, y que lo que tu palabra me dice sea mi palabra la que yo haga como parte mía de mi corazón, que no lo vea como algo externo, sino que lo vea como parte de mi vida y de mi corazón. Te doy gracias, Señor, y te bendigo, Padre, porque sé que hoy comienza una transformación, un cambio, un inicio, un principio que empieza a entrar. Te ruego, Espíritu Santo, que me lo recuerdes cada momento de mi vida, para que sean los pilares, los fundamentos que ahora sostienen a mi corazón, y pueda, Señor, ir formando el carácter de Cristo en mí para actuar como Cristo actuaría en cualquier decisión. Te lo pido, Padre, y te damos gracias por esta obra tuya, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios. Si necesitas de oración, si necesitas de intercesión, les invito a que se acerquen. Va a estar el ministerio del abrazo del Padre para orar e interceder por ustedes.